Su verdad me da vida. Su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas, una nueva semana en donde traemos un contenido lleno del amor de Dios para ti, en donde el Espíritu Santo entra en tu hogar, cada miembro de la familia lo recibe con los corazones y los brazos abiertos. Hola, Benito. Hola, bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Agradecido al Señor porque hoy le traemos un programa maravilloso. Maravilloso porque mezclamos lo mejor de la fe, pero también mezclamos ese conocimiento humano dado por Dios. Miren, el que no ha tenido la oportunidad, escuche bien, la oportunidad de estar postrado en una cama, en una situación médica grave, o tener a un familiar con ese padecimiento que no encuentra cura humana, pero ha intervenido la mano divina de Dios y ha dicho, tú eres mi hijo amado y por tu fe eres salvo, eres sano. Y la otra cara de la moneda. Estás postrado en una cama, esa enfermedad, muchas personas han orado por ti y esa sanación que tú esperas no llega. Sin embargo, es tu método para santificarte y llegar al Padre y que muchas personas puedan ver a través de tu fe cómo el Señor obra y cómo va transformándote como ser humano. En el día de hoy vamos a tratar este tema con una fundación de una persona que conocimos a través de las redes sociales, quien se llama Gonzalo Rodríguez. Gonzalo vive nada más y nada menos que en Argentina y vamos a tener una entrevista muy hermosa con él, en donde vamos a conocer de dónde sale eso. Él es médico, allá le llaman médico clínico, a los que llamamos aquí médico familiar, ¿verdad? Okay, y actualmente está prácticamente terminando especialidad en medicina interna y en terapia intensiva para adultos. O sea, esa persona que cuando cae en una enfermedad entra en cuidados intensivos, generalmente se ora mucho, entonces él está como que en el lugar perfecto. Pero esa historia de vida, señor, ustedes tienen que verla, conocerla y palparla, porque cuando el Señor toca, toca. Ay, sí. Es una persona que desde muy niño pues viene relacionándose con Dios hasta que va en su adultez buscando profundizar en su fe, se inclina hacia la medicina y cómo mezcla lo que es la fe con su profesión, que es la invitación que le tenemos también en el día de hoy. Dos cosas. Primero, comenzar a ver el dolor de una enfermedad, el padecimiento de una manera distinta. Es la invitación del programa de hoy a través de Medicina con Fe, que lo puedes desde ya ir buscando en las redes, está en todas las redes. El Club del Dolor también, que es vamos a explicar, a ver en el programa de qué se trata. Un conglomerado. Exactamente, de cómo a través de las enfermedades, pues podemos acercarnos más a Dios. Y también cómo usted como profesional puede mezclar y llevar a Dios donde usted está. Ese es el mensaje del programa del día de hoy que usted no se puede perder. Sion Subella tiene un mensaje muy claro para usted. Ponga su situación de vida hoy en manos de ese Señor que todo lo puede. Si usted, al igual que yo, al igual que muchas personas de nuestro equipo, de nuestra República Dominicana, de El Salvador, de Guatemala, de Argentina, de Colombia, han pasado por una situación de dolor, por una enfermedad, vamos a gozarnos de esa enfermedad, porque nos va a ayudar a poder escalar poco a poco a nuestra santificación. Veamos cómo la mano de Dios se hace presente en este programa que está diseñado para usted y toda su familia. El Señor les bendiga mucho. Bienvenidos a una emisión más de Siguiendo sus Huellas con Medicina con Fe. Bienvenidos sean. Bienvenidos a este segmento Soy Testigo, en donde tenemos la oportunidad de conocer y de profundizar en la vida de un ciudadano de la Argentina que ha decidido poner sus dones al servicio de Dios combinado con lo que es su profesión de médico. Estamos hablando de nada más y nada menos que Gonzalo Rodríguez, que estuvimos diciéndole a ustedes en el principio del programa. Gonzalo es médico clínico
y está haciendo una especialidad en medicina interna y terapia intensiva de adultos. Bienvenido, Gonzalo, a Siguiendo sus Huellas. ¿Cómo estás? Vivian, qué alegría saludarte. Bendiciones para vos y para todos los que participan en el programa. Gonzalo, y tú has fundado lo que es Medicina con Fe. Ya actualmente tiene más de 14.000 seguidores y está en 28 países. Pero, ¿qué es Medicina con Fe? Medicina con Fe es un apostolado que en este momento es un multiespacio en las redes sociales, que es una ocasión para ayudar a las personas que sufren algún tipo de dolencia física o espiritual y también a sus familiares a encontrar alivio en la presencia de Dios a través de la fe, así en pleno sufrimiento, haciendo de ese sufrimiento entonces una ocasión para encontrarse con Dios. ¿De dónde surge la idea de todo este proyecto que quizá comenzó pequeñito, uno a uno, y ya tiene toda esta forma? Bueno, la verdad que este proyecto surgió primero por el ejercicio propio de la medicina en mi caso. Yo soy médico, pero antes de ello soy un hombre de fe. Entonces, naturalmente conmigo llega lo que yo soy, ¿no? Y al comenzar a atender a mis pacientes, noté la increíble necesidad que hay de Dios en torno a la cama de quien sufre y también junto a su familia, ¿no? Porque a veces el que tiene un dolor, además de ese dolor, tiene que padecer la incertidumbre, el miedo, la sensación de soledad, la sensación de que Dios me ha abandonado, que muchas veces también entra en juego, y también si uno es el familiar de la persona que está enferma, todo lo que significa esperar largas horas en la sala de espera ante la posibilidad de alguna noticia, el miedo mientras transcurren esas horas de quirófano cuando el familiar ya está siendo intervenido por alguna patología. Y frente a todo ello, me vi en la obligación de anunciar a Dios, porque cómo callar tu voz que me quema adentro, va a decir San Pablo, ¿no? Frente a esa necesidad humana, fue natural para mí comenzar a de algún modo hablarles de Dios a mis pacientes y a sus familiares. Y surgió entonces esta increíble constatación de que Dios tiene mucho para decirle a quien sufre. E incluso Dios está buscando bendecir a esa persona al tiempo que la persona necesita la bendición de Dios, con lo cual solo hacía falta de alguien que hiciera las veces de nexo o de conector para que ese encuentro se diera. Y yo me sentí convocado específicamente a esa vocación, a la de unir el deseo de Dios y la necesidad de mi paciente para que entonces ellos dos pudieran encontrarse. Surgió primero así en la instancia privada de mis consultas médicas y yo creí que con eso Dios ya se daba por saldado, es decir, que ya, bueno, lo que Él me pedía estaba cumplido, pero sin embargo algo me impulsaba más. Entonces surgió el deseo de formar estas redes sociales, que al momento de hablar contigo, Vivian, ya tenemos 8 meses de vida, digamos así, en Internet, y somos ya cerca de 14.500 personas de 28 países, porque esto literalmente explotó. Era real aquello que el Señor había sembrado en mi corazón de que esta necesidad de Dios era no solamente de mis pacientes, sino de toda persona que sufre, seas quien seas, viva donde vivas, hables el idioma que hables. Digo esto porque Medicina con Fe tiene seguidores en Sri Lanka, en Kenia, hay una pequeña comunidad, en Kuala Lumpur, en toda Latinoamérica, en Francia, en Holanda, en Afganistán, en Irak. Bueno, personas que de algún modo encuentran en este mensaje de unirse al Señor de los Consuelos un alivio que estaba haciendo falta. Oyéndote hablar, pues es algo que obviamente viene del corazón de Dios y tú lo has aceptado con mucho amor. Una persona que obviamente acepta una misión como esta es porque ha tenido un encuentro con Dios. Algo grande le ha pasado. Queremos conocer cómo fue ese encuentro con el Señor. Bueno, yo la verdad me considero un bendecido porque el primer encuentro con Dios del que tengo memoria ocurrió cuando yo tenía 9 años. Nuestra catequista, mientras yo hacía catecismo, doctrina católica, no sé cómo llamarán allí en República Dominicana el curso con el cual uno toma los primeros sacramentos, esta buena mujer allí en la parroquia cercana a mi casa nos había comentado que el Señor está vivo y resucitado en algo que se llama sagrario, que en todas las iglesias está y que tiene una lucecita roja al costado.
Yo recuerdo haber ingresado a una iglesia para encontrarlo y cuando lo vi, eh, algo como que me cautivó. Recuerdo haber orado de corazón, aún con esa temprana edad, y haber hecho una experiencia muy honda de Dios vivo en la Eucaristía. Bueno, a partir de allí se sucedieron una serie de cosas, porque empecé a ir todos los días, llegaba de la escuela con deseo de ir a visitarlo, aunque sea un ratito. El sacerdote, el párroco me vio, me ofreció ser monaguillo, comencé a servir en el altar. Llegó después el tiempo de los grupos juveniles, el Señor siempre me tuvo un poco bajo su ala. Pero el segundo granito en mi vida fue cuando, estando en la universidad para recibirme de médico, me invitaron a hacer un retiro espiritual y yo conocí allí una congregación misionera. eh, Hice mi primera formación como universitario con ellos y después sentí que Dios me llamaba a la vida misionera, así que ingresé al seminario para formarme para ser sacerdote misionero de la Iglesia Católica y allí participé durante 9 años, casi 10, formándome con ellos, que fue una experiencia absolutamente de cielo. Ahí terminé de conocer a Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces te vas por esa línea que vas combinando con los estudios de medicina, pero esa base, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué te surge esa idea de estudiar medicina? Bueno, yo soy hijo de 2 médicos, soy el más chico de 4 hermanos. Cuando yo nací, mis padres ya ejercían su profesión y yo he visto en mi casa ejercer una medicina que siempre fue una excusa para ejercer la caridad, en realidad. Mis padres trabajan con personas de bajos recursos que a veces no podían ser hospitalizadas por la falta de dinero y entonces eran asistidos acá en mi domicilio. eh, y los he visto desde siempre entonces hacer de la medicina una ocasión para servir y amar, ¿no? Allí surgió entonces mi propia vocación y ya con 17 años ingresé a la Facultad de Medicina, terminé de cursar toda la carrera y faltándome rendir las últimas 14, a ver, sí, 14 materias, el Señor me llamó a la vida misionera, ingresé entonces al seminario y durante esos 2 primeros años de seminario, al tiempo que estudiaba la filosofía y la misionología, terminé con medicina. Después continué mis estudios dentro de la formación al sacerdocio, terminé toda la filosofía, después del noviciado, el postulantado y esas etapas internas, inicié la teología y allí en el primer año teológico decidí salir de vuelta a la vida laical. Y bueno, y ahora haciendo uso de mi fe, con lo mucho o poco que tenga de ella para servir a mis hermanos a través de la medicina. Entonces, Gonzalo, quizá muchas personas, sobre todo que están en el área de la salud, entienden que una cosa es la ciencia y otra cosa es la fe, pero ¿dónde se unen? ¿Dónde colindan lo que es la medicina y la fe? Bueno, para mí son verdaderamente dos caras de una misma moneda, porque yo, como te decía recién, soy médico profesional, pero antes de ello soy un hijo de Dios, soy un hombre de fe. Entonces, cuando yo concurro a la visita médica o al acto médico, voy con todo lo que soy. Con lo cual, para mí fue natural vincular una cosa con la otra como un mismo acto humano, digamos, como una misma experiencia vital. Porque al tiempo que yo asisto a mi paciente, veo en él a otro ser humano que necesita de Dios tanto como yo. Entonces, aprovecho ese hermosísimo puente que tiende el vínculo médico-paciente. La relación médico-paciente en sí es un vínculo humano muy particular, muy estrecho, donde hay una persona que deposita su confianza en otra y se entabla entonces un vínculo muy concreto y específico. Y yo me di cuenta que a través de ese vínculo había una gran ocasión de hacerlo cruzar al Señor hacia la otra vida, ¿no? Y de algún modo anunciarlo para que la otra persona en su situación, que es la enfermedad, lo pueda descubrir y asociar a su propio vínculo en el sufrimiento, ¿no? Así que Y para mí son dos vertientes de una misma realidad. Entiendo que es una controversia de la cual hay ríos de tinta escritos, ¿no? Fe y razón son dos elementos que aparentemente están contrapuestos, pero que ya el magisterio de la Iglesia en el correr de los siglos ha demostrado que no es así. Pero al margen, digo, de este fundamento intelectual que pueda darse, sea desde San Agustín, Santo Tomás, el mismo Papa Benedicto XVI, siendo todavía Joseph Ratzinger como cardenal, ha escrito abundante cantidad de cosas en esta línea.
antes digo de este fundamento intelectual, para mí hay un fundamento vital. Yo los vivo como dos realidades de una misma entidad que es mi ser humano, digamos. Gonzalo, ¿alguna vez te ha tocado lidiar con un ateo, una persona que tú le vas a hablar del Señor y te dice, conmigo no? Queremos conocer algún poquito de esa experiencia porque muchas veces, aún estando en el borde de la muerte, las personas pues deciden alejarse del amor de Dios. Cuéntanos si tienes algún testimonio por ese camino. Sí, realmente sí. Yo lo que tengo es para ofrecer una herramienta más al paciente que tengo la suerte de asistir. Así como puedo darle mi ciencia, puedo darle también de mi fe y a través de ella del anuncio del Señor vivo y resucitado. Pero hay gente que realmente no lo acepta, no lo quiere. Recuerdo concretamente, por ejemplo, a una mujer con un cáncer de ovario en estadio terminal, a quien intenté hacerle el anuncio y ella enseguida se negó y dijo, no, no, a mí con esas cosas no, yo creo que la religión es el opio de los pueblos. Bueno, con toda esta cultura un poco marxista, me dice, no, yo la verdad no estoy en esto, así que no me moleste con estas cosas. Por supuesto que esto hizo que a ella la respetara, pero que en mi corazón se encendiera todavía más fuerte el deseo de interceder por su alma, ¿no? Y cuando ya estaba en su estadio bien final, sobre el final de sus días en este mundo, alcanzó a decirme, yo no lo conozco, pero haga que mis hijas sí lo conozcan. Y yo dije, pero sus hijas me conocen si le doy los informes médicos a diario. Me dijo, no me refiero a usted, sino a sus amigos. Haga que mis hijas la conozcan. Como que en algún lugar recóndito de su corazón sabía que el Señor existía y tenía deseo, ¿no? De que al menos sus hijas lo conocieran. Pero además de esa mujer, tantos otros dicen, no, conmigo eso no va, o directamente hacen caso omiso o pasan por desapercibido este signo que yo llevo conmigo. Mirá, este es mi estetoscopio de trabajo habitual, ¿no? Yo siempre lo llevo colgado conmigo al hombro y tiene el estetoscopio prendido una imagen de el santo cura Brochero, que es el primer santo argentino. Él es cordobés. Bueno, yo soy de Córdoba, Argentina, y tengo un amor muy particular por este santo varón de Dios, a quien hace ya 3 años el Papa Francisco lo canonizó, ¿no? Bueno, yo llevo mi estetoscopio así y Brochero queda entonces sobre mi hombro. La gente lo ve, al tratar conmigo, Brochero está a la vista. Ese es como una especie de anzuelo. Yo la verdad lo coloqué en mi estetoscopio como un deseo personal de recordar que él está conmigo, pero terminó siendo una especie de anzuelo. Cuando la gente lo ve, se dan cuenta que soy una persona de fe y muchas veces es el inicio, la punta de un diálogo, una conversación. Yo creo que la fe se propone, no se impone, con lo cual mis pacientes pueden contar con la fe en mi persona si la necesitan. Quien crea no necesitarla, entonces recibirá mi sola ciencia y que con eso le baste. ¿Tener fe evita el dolor? Bueno, no, tener fe no evita el dolor. De hecho, cualquiera de nosotros que se considere una persona de fe puede hacer experiencia acabada de esto, ¿no? El Señor no nos propone una vida color de rosas, muy por el contrario, tenemos nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, pero tenemos una herramienta más, que es la luz que la fe otorga en las circunstancias de sufrimiento, de padecimiento humano. Dice el Señor en su palabra que Él hace nuevas todas las cosas, y bendito sea, porque verdaderamente es así. Aún el sufrimiento es capaz de ser tocado por el Señor para convertirse en una instancia nueva, ¿no? Dice San Pablo, escribiéndole a los colosenses en el primer capítulo de esta carta, artículo 24, él dice, yo completo en mi propia carne lo que falta al padecimiento de Cristo Jesús para el bien de su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Con esto San Pablo quiere decir que el sufrimiento unido a la pasión de Jesús cobra una trascendencia muy importante que por sí mismo no tiene. Y esa es la buena noticia, ¿no? Que unido a la fe el sufrimiento se transforma en un eco de eternidad. Sufrir, sufrimos. El punto es con qué sentido sufrimos. Por eso la base filosófica de Medicina con Fe es la logoterapia o esta postura que Viktor Frankl, el neurólogo y psicólogo austríaco,
plantea en una amplia obra, entre ellos el libro, por ejemplo, El hombre en busca del sentido, que él dice, él estuvo prisionero en Auschwitz, el campo de concentración, entre 1942 y 1945. Y él, haciendo experiencia de ver cómo sus compañeros de cautiverio sufrían, descubre entonces que los que tenían algún motivo por el cual sufrir, porque tenían una familia, porque tenían una empresa que seguir manejando, sufrían con una capacidad distinta a aquel que simplemente se entregaba al sufrimiento sin más, como algo estéril. Y él descubre entonces que el sentido de lo que hacemos le da una trascendencia, una perspectiva al acto humano que por sí mismo no tiene, que se le otorga el sentido. Y en esa línea, el sentido que la fe es capaz de darle al sufrimiento hace que el sufrimiento se transforme en algo nuevo. El mundo no conoce. Aquel que vive sin Dios no sabe de esta potencia. Pues ha llegado el momento de los testimonios. Sabemos que el tiempo es un poquito corto, pero por lo menos que tú nos cuentes algún testimonio en donde tú hayas visto cómo el Señor ha obrado, que si no hubiera sido con la mano de Dios hubiera sido imposible. Lo he visto al Señor obrar verdaderos milagros, ¿no? Lo he visto asistir de una forma muy especialísima a sus hijos cuando sufren. Podría contar anécdotas de montones, porque a diario puedo verlo al Señor obrando en la vida de mis hermanos. De hecho, muchas de estas historias se publican en las redes sociales y también en un libro que escribí eh, recopilando este paso de Dios por la vida de las personas que asisto, ¿no? Pero me viene concretamente al corazón ahora la historia de un hombre a quien internamos porque había tenido un ACV hemorrágico, esto es, un accidente cerebrovascular hemorrágico. Significa que tras un golpe de hipertensión arterial, una arteria de su cabeza se reventó, haciendo que gran cantidad de sangre se derramara en el interior de su cráneo. Bueno, la arteria cerebral media, para los médicos que estén escuchando por allí, que tiene un flujo importante y que es capaz de hacer verdaderos estragos neurológicos, ¿no? Una gran cantidad de sangre se había derramado, más de 300 mililitros, con todo lo que significa y el aplastamiento del encéfalo que eso provoca, con desplazamiento de la línea media, con oclusión del ventrículo lateral de ese lado. Una situación desastrosa y verdaderamente un paciente con pronóstico reservado que estaba en coma farmacológico, con asistencia respiratoria mecánica, con un montón de drogas vasoactivas para intentar normalizar su estado hemodinámico. Estaba verdaderamente muy grave este hombre, darle los informes a la familia era desgarrador porque un hombre joven, cuyos hijos y mujer asistían a los informes médicos sabiendo que el panorama era cada día más desesperanzador. Pero misteriosamente este hombre comienza a mejorar, sus signos vitales comienzan a estabilizarse, entonces pudimos ir retirando de a poco algunas drogas. La sangre sabíamos que seguía allí porque ya la habíamos visto en las tomografías que le realizamos, pero este hombre estaba cada día un poco mejor, al punto que en una guardia mía consigo temprano de madrugada, antes de entregar la guardia al médico que venía a continuación, consigo intentar despertarlo del coma farmacológico para ver qué reacción neurológica tenía. Para mi sorpresa, este hombre estaba totalmente conectado con el entorno, podía vincularse conmigo, me respondía preguntas simples moviendo la cabeza, todavía con el tubo saliendo de su boca. Pudo mover las dos manos, los dos pies, respondía con la mirada si tenía sensibilidad o no. Era un paciente neurológicamente normal, siendo que habíamos visto en sus estudios un derramamiento de sangre que no era compatible con el cuadro clínico que tenía enfrente mío. ¿Y sabes qué día era ese, Vivian? Era el día de Corpus Christi, tan luego la fiesta de Corpus Christi de este año, ¿no? Y este señor es adorador perpetuo de la Eucaristía. Él fundó en su parroquia una capilla de adoración perpetua donde asiste 2 veces por semana él, también sus hijos, también su mujer, son una familia netamente eucarística. Ha llevado a muchas personas a la adoración. Y casualmente el día en que como iglesia celebrábamos esa presencia real en cuerpo, alma, sangre, divinidad, en el pan, entonces este hombre se despierta. Yo, en algún sentido, sentí en mi corazón que, así como él tantas veces durante la noche ha ido a visitarlo al Señor en la Eucaristía, quizás aquella noche el mismo Jesucristo resucitado lo ha visitado a él para decirle: José, no me olvidé de ti, y la muestra
que he recibido con afecto cada visita que me has hecho, es esto que quiero obrar en tu vida. Ese hombre comenzó a despertar, a partir de ese día estuvo cada vez mejor, pudimos extubarlo, pudimos dejarlo respirando por sus propios medios, pudimos llevarlo a la sala común y apenas unos días después tuvimos que darle de alta porque clínicamente era un paciente prácticamente sano. Él sigue teniendo su sangre derramada en el cerebro, le hemos hecho otras tomografías de control, y sin embargo no podemos explicar por qué se encuentra clínicamente como está. A veces viene a la clínica a consulta médica o incluso a saludarnos porque se ha formado una hermosa amistad y uno lo ve y verdaderamente encuentra una manifestación de la gloria y del poder del Señor, ¿no? Ahora se ha transformado en un gran testigo de esperanza para otros porque él puede dar fe con su propia vida y orar por una situación de gravedad en salud, en enfermedad, puede cambiar absolutamente el pronóstico médico. Pues cuando venimos hablando contigo, tú hablas de herramientas que brinda Medicina con Fe para las personas que están en una situación de enfermedad. Queremos conocer cuáles son esas herramientas que le brinda tanto a los enfermos como a los familiares, como a los médicos, por ejemplo, si quieren hacerse parte. Algunas personas quizá enlacen distintos países para ser parte de este movimiento. Por empezar, en las redes sociales se hacen publicaciones frecuentes que son un conjunto de herramientas en sí mismas porque o son testimonios, o son extractos de vidas de santos, o son mensajes del Santo Padre, elementos que de algún modo vienen a iluminar nuestra vivencia de la enfermedad para encontrar el eco de eternidad que una situación de sufrimiento tiene. Además, Medicina con Fe ha fundado algo que se llama el Club del Dolor Productivo, que es una instancia concreta en la cual se vinculan a las personas de distintas partes para ofrecer su sufrimiento por otra persona. Entonces, por decirte, Vivian, tú dices, bien, yo sufro de cefalea crónica, de dolor de cabeza crónico, deseo vincularme en el Club del Dolor Productivo. Nos escribes, nosotros nos ponemos en contacto contigo y te enviamos una cartilla de presentación que te explica cómo funciona esto con una oración. Entonces tú cada vez que tengas ese dolor, lo ofreces rezando esa oración por una persona específica que se te asigna. Por ejemplo, Carlos López de Chile, que pide oración porque tiene un problema de columna que lo tiene a mal traer. Entonces tú con tu dolor de cabeza desde República Dominicana intercedes por Carlos López en Chile, al tiempo que Carlos López desde Chile recibe tu oración y a su vez intercede por ejemplo, Viviana García, que en Buenos Aires tiene problemas cardíacos, por decirte. De ese modo se genera entonces una red de personas que con su sufrimiento apoyan a otros hermanos al tiempo que ellos mismos son apoyados. Me gusta esta imagen del Evangelio de aquellos 4 hermanos o amigos que en camilla llevaron a la presencia de Jesús al paralítico, ¿no? Y rompiendo el techo lo bajan y el Señor le dice al paralítico, por la fe de ellos, te digo a ti, toma tu camilla, levántate y vete, ¿no? Este deseo de llevar en camilla al otro que sufre a la presencia de Dios. Bueno, la camilla es mi propio sufrimiento. Hago uso de eso para que otro hermano se encuentre con aquel que tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Y se generan cosas hermosísimas, una cantidad de testimonios, una cantidad de respuestas de lo que esto significa. Los dolores no se van. Quien tiene un sufrimiento generalmente lo sigue teniendo, salvo que el Señor con su gracia desee cambiar la historia, pero el hecho de ofrecerlo hace que ese dolor entonces sea una cosa nueva. Y al mismo tiempo, Medicina con Fe ofrece en los lugares donde estamos que los sacerdotes puedan llegar hasta los enfermos para dar la unción de los enfermos, con lo cual aquel participante de Medicina con Fe que se anima termina siendo un enlace entre los sacerdotes de su ciudad y los enfermos a los que conoce o visita en los hospitales a los que tenga acceso, para que entonces estas personas puedan partir a la casa del Padre con los sacramentos recibidos. Parece grande y es grande, así que con tantos países donde ustedes están, puede ser que haya mucha gente que maneja las redes sociales y te ayude en lo que es la parte logística de coordinar que las personas pues oren unas por otras y todo eso. ¿Cuántas personas son parte del equipo directamente? Bien, hay un equipo que está formado por Jesús, María, José y yo. No, verdaderamente me asisten también 2 personas
de mi familia, digamos, personas cercanas, una cuñada y una sobrina que cuando el Club del Dolor Productivo necesita, envían las cartas de presentación y los vinculan. Y también me asiste desde Colombia un hermano que se llama Duván Villa, a quien le mando un caluroso saludo porque nos asiste también con generosidad. Él es quien coordina, por ejemplo, la, el canal de YouTube, que es otro espacio donde Cual Medicina con Fe ofrece material, y allí material un poco más exclusivo porque tenemos más margen, así que, por ejemplo, la presentación del libro en Córdoba la pueden ver entero allí, las distintas entrevistas en radios de aquí de Argentina, de otras partes del mundo, también están todas colgadas allí en el canal de YouTube. Pero bueno, hace un trabajo concreto, digamos, él desde allí, desde Colombia, en Medellín, y el resto son personas que desean vincularse dando una mano para ayudar con generosidad. Por ejemplo, Miguel en Panamá, o Walter en Perú, o Anet Bobabonga, que es la señora que coordina Medicina con Fe en Kenia, que son personas específicas que dicen, esto me ha hecho mucho bien, necesito esparcir esta buena semilla en el lugar donde yo estoy, y se encargan de distribuir o de coordinar de los movimientos, ¿no? También la señora Isabel Orellana en Venezuela, que es una de las locutoras de Radio María y hace un hermoso trabajo con la beata Madre Carmen Rendiles, a quien la saludamos también desde acá, o la señora Silvia Correale desde Roma, en el Vaticano. Bueno, distintas personas que dicen, yo creo en este proyecto, entiendo que Dios tiene algo que decir a través de esto, deseo sumarme con mi trabajo físico, ¿no? Yo quiero saber qué dicen tus compañeros médicos cuando te ven orando, cuando te ven quizá hablando de una persona que nunca ha oído hablar de Dios. En ese momento, pues, ¿qué dicen tus compañeros? Hay algunos compañeros que se integran y que encuentran en esto un plus que ellos también quieren otorgar, ¿no? Pienso en médicos concretos que intentan hacer entonces un diálogo más profundo con sus pacientes, dos o tres compañeros de trabajo que crecen fuertemente en esa línea, y también hay enfermeras que son digamos, una ficha o una pieza clave en el cuerpo de asistencia sanitaria porque pasan mucho tiempo con los pacientes. Ellas son el alma de la asistencia sanitaria porque nosotros los médicos muchas veces estamos en algún momento en la revisación médica, después en el informe, pero ellas son las que comparten el día entero con el paciente. Hay algunas de estas enfermeras con las que trabajo que ya, digamos, haciendo uso de la espiritualidad en Medicina con Fe, que por cierto verás que no es nada del otro mundo, ¿no? Es la espiritualidad de la iglesia puesta al servicio del enfermo, nada más, pero hacen de ello entonces una ocasión de servir y de amar a través de la fe. Vale decir que no hace falta ser un especialista en dolor terapia, licenciado por una universidad extranjera, para animarse a acompañar a otra persona que sufre, ¿no? Basta entender que Dios quiere vincularse con esa alma y que necesita entonces de mi tiempo, de mi interés y especialmente de mi amor, de mi afecto, para que el otro se sienta acompañado con Dios. No siempre hace falta dar un discurso grandilocuente o una cosa así muy perspicaz. A veces alcanza una sonrisa, un abrazo, una pregunta de cómo estás, un deseo de permanecer al lado de quien sufre, incluso en silencio, pero para que el otro sienta la compañía física, una, una tomada de mano, ¿no? Una vez una paciente me dijo, ¿sabe qué, doctora? A mí, mucha gente tiene contacto físico conmigo a lo largo del día. Viene el médico, me palpa, viene la técnica de laboratorio y me saca sangre, viene la enfermera, me toma la presión, pero usted por ahora ha sido el único que me ha tocado. Wow. Refiriéndose a una pequeña caricia que yo le había hecho en la mano así, ¿no? Como diciéndole, corazón, ¿cómo estás? Si me permite, voy a revisarla. Y la mujer con ese simple gesto se sintió amada por Dios, evidentemente, ¿no? Y ella me hizo notar esto. A veces un pequeño gesto puede significar para el enfermo el inicio de un vínculo con Dios, porque Dios obra así de misteriosamente. Se vale de nosotros, pobres instrumentos, para manifestarse y para tocar corazones. Por eso yo digo, nunca sé qué puede generar en el otro mi gesto, mi palabra, mi sonrisa, mi abrazo. Mi abrazo. Muchas veces durante el informe médico, después de dar alguna noticia desagradable, yo abrazo al familiar, ¿no? Este mismo estetoscopio que cuelga aquí
en mi cuello se ha humedecido con lágrimas en más de una ocasión, a veces propias y a veces del familiar, ¿no? Pero ese simple gesto puede significar el cambio en la esperanza o el inicio de la esperanza en la vida de quien recibe ese informe o en la vida de un enfermo, ¿no? No hace falta haberse leído la Suma Teológica de cabo a rabo y se puede mejor, bendito sea Dios, en la sabiduría que le dio a Santo Tomás de Aquino, pero digo, Ujú. no hace falta llegar a ese extremo para animarse a salir a servir y a amar a un enfermo. Solo basta quererlo, haber hecho experiencia del amor personal que Dios me tiene y animarme a compartirlo con alguien más. Bueno, pues en un momentito vamos a regresar con la segunda parte de esta entrevista, que como ustedes ven, pues es un testimonio de vida muy hermoso y que nos puede servir de ejemplo para nosotros incorporar la fe en lo que hacemos y cómo podemos llevar a Jesús de una manera sutil y obviamente de una manera alegre y desde el corazón. Volvemos en un momentito. Hola, soy Belén, enlace de Medicina con Fe desde Argentina. Un saludo para todos los que están siguiendo sus huellas desde República Dominicana. Hola, soy Dubán Villa, enlace de Medicina con Fe en Colombia. Un saludo a todos los que están siguiendo sus huellas en República Dominicana. Hola, mi nombre es Isabel Orellana y desde Caracas, Venezuela, envío un saludo muy fraterno a todo el equipo de Medicina con Fe que sigue sus huellas en República Dominicana. Recordemos que todo dolor y toda adversidad puede convertirse en algo muy fecundo. Tengamos fe, tengamos esperanza, porque sufrir duele, pero también nos salva. Nos encontramos en la oración, unidos con el Santo Rosario. Chao, chao. Hola, soy Miguel Jiménez, enlace de Medicina con Fe en Panamá. Un saludo a los que siguen sus huellas en República Dominicana. Bienvenidos nuevamente a este segmento donde estamos hablando con Gonzalo Rodríguez desde la Argentina. Él es médico y ha pues fundado una página y unas redes sociales llamadas Medicina con Fe que ayudan a la gente a lidiar con el dolor, porque realmente el dolor pues salva. Eso es lo que ha descubierto Gonzalo y todo el equipo que trabaja junto a él. Y vamos a continuar con esta entrevista en donde Gonzalo le vamos a preguntar ahora sobre un libro que él ha escrito. Es una recopilación de testimonios, porque como decimos, pues obviamente el Señor va caminando y eso es lo que hace siguiendo sus huellas, seguir las huellas de Jesús donde quiera que está. Y vamos a seguirte con ese libro. Cuéntanos de qué se trata el libro, dónde lo podemos conseguir, dónde lo podemos comprar. Y tantas cosas le he visto hacer al Señor de los Consuelos, así me gusta llamarlo después de que he percibido su ternura y su capacidad de apoyar al enfermo y a su familia. Tantas cosas le he visto hacer que decidí entonces escribir un libro, aquí tengo una de las copias, que se llama Medicina con Fe, una continua y amorosa presencia, ¿no? Es una recopilación de anécdotas, cada capítulo es una historia de un paciente o de un familiar o de un médico que ha vivido algo en torno a la enfermedad de una persona, ¿no? Y tienen nombres muy particulares, porque por ejemplo se llama El reino de Dios está cerca, pero le sigue Cuando la Virgen María se dedica a la urología, o Jesucristo es como una radiografía. Bueno, es una mezcla, ¿no? Una mezcla de situaciones de la medicina donde el reino de los cielos se puede percibir nítidamente. Este libro ya está disponible en algunas plataformas de ventas, como en Mercado Libre Argentina, en la página www.tintalibre.com.ar, y desde noviembre, Dios mediante, estaremos también en Amazon para que lo puedan comprar desde el extranjero, ¿no? Es simplemente una ocasión más de hacer público lo que Dios hace en torno a los enfermos, ¿no? Ya varios pacientes míos han tenido ocasión de leerlo, incluso alguna publicación sobre esto ahí en las redes, y bueno, y coinciden con que se trata realmente de otra herramienta, ¿no? Para descubrirlo al Señor, así que bendito sea por eso. En adición al libro, sabemos que estás dando conferencias, tanto allá en la Argentina como estás disponible también para distintos países. Háblanos un poquito de qué se tratan las conferencias, hasta mini retiros y eso. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, me encanta decir que cualquier persona que tenga un sufrimiento, sea físico o espiritual,
entonces tiene algo para recibir de Medicina con Fe, algo, aunque sea un poquito, una luz pequeña. Con motivo de esto es que formulé un ciclo de conferencias, que es en realidad un paquete que consta de 3 conferencias, una más grande, 2 más chicas, y 3 momentos de oración, uno más grande, más poderoso y 2 más pequeños. Y en los lugares donde creen que el mensaje de Medicina con Fe puede hacer algo de bien, me convocan entonces, y hay lugares que, por ejemplo, por dar un ejemplo, ahora 9 y 10 de noviembre voy a estar en la ciudad de Rosario, en Argentina. Y bueno, allí en 2 parroquias distintas me han pedido dar la conferencia central y un momento de oración. Pero hace unos meses atrás estuve en Santiago del Estero, también en Argentina, y allí me pidieron un fin de semana completo. Entonces hicimos todas las conferencias y todos los momentos de oración, ¿no? He estado también en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, también por videoconferencia para Caracas, Venezuela, porque el cardenal Baltasar Porras está formando allí en la iglesia de la Candelaria un grupo de testigos de la esperanza, y son personas que van a ir a acompañar a enfermos, y me concedieron el regalo de poder participar en una de las formaciones que ellos reciben los días sábados. Y bueno, ahora en el próximo enero voy a estar viajando a Panamá, y allí también será ocasión de dar las conferencias. Con lo cual, a donde el Señor necesita que este mensaje sea anunciado, allí voy con alegría, ¿no? La conferencia es gratuita, y lo único que la organización tiene que costear, digamos así, el viático del pasaje, para que yo pueda asistir, y nada más. Pero es una hermosa ocasión para, anunciándolo al Señor, ver que su obra sigue extendiéndose. Hay personas de estas conferencias que di en Santiago del Estero con las que todavía me comunico telefónicamente. Ayer casualmente hablé con una señora que me comentaba cómo ecos de la conferencia todavía están obrando en su corazón, ¿no? Porque lo digo con la humildad de saber que no soy yo quien habla, sino que es el Señor quien tiene un mensaje para dar, ¿no? Yo mismo me encuentro siendo tocado por su gracia en torno al mensaje que se da, ¿no? Así que, bueno, el Señor es capaz de tocar corazones con una conferencia o con una sencilla oración, y eso lo estoy viendo cada vez que se da una conferencia de Medicina con Fe, ¿no? Y por gracia de Dios hay algunos países donde personas se han comenzado a reunir en torno a esta espiritualidad del sufrimiento, como le he llamado, y se han fundado comunidades de Medicina con Fe que intentan entonces orar frente al Santísimo, intercediendo por enfermos, hacer apostolado de acompañamiento a enfermos, y también entregar sus propios sufrimientos al Señor en esto que es un camino y un proceso, ¿no? Porque no es que el corazón es algo automático, que listo, lo abrí, Dios llega, me bendice, fantástico, sigamos con otra cosa. Es un proceso en el cual cada uno va caminando a su propio ritmo, ¿no? Entonces hay comunidades de Medicina con Fe en Panamá, también en Venezuela y en algunos puntos aquí de Argentina. Ahora queremos conocer todas las redes sociales de Medicina con Fe, cómo la gente se enlaza con ustedes, cómo República Dominicana, que es lo que queremos, sea parte de este movimiento. Mucha gente enferma, señores, que no tiene esperanza. Cuando encontramos así como un grupo de personas que está dedicado especialmente a esto, pues vamos a sacarle provecho. Háblanos un poco de sus redes, cómo somos parte de ustedes. En Instagram, en Facebook y en Twitter tenemos presencia. Y también tenemos un canal en YouTube donde se puede ver el material que compartimos en las redes, también de forma digital en video. Hay también en el canal de YouTube algunas, digamos así, cosas que únicamente están allí, como por ejemplo el video de la presentación del libro de Medicina con Fe aquí en Argentina, las conferencias que se han dado por radio, en Radio María Argentina, en Radio FM de Santiago del Estero, y algunas otras cosas, digamos así, inéditas que solo pueden encontrar en el canal de YouTube. Y esa invitación que nos has hecho y que le has hecho a los profesionales de la salud, de que tienen que vincularse con el paciente, que no es la hepatitis de la cama 20 o qué sé yo, la operación de corazón abierto de la habitación 15, sino que es una persona, que es Luis, que es Juan, que es María, que es un alma, que el Señor quiere enseñarle algo a través de esa situación y que muchas veces quiere sanarlo también. Gracias, Gonzalo, por haber aceptado ese reto que Dios ha puesto en tus manos. Y muchas gracias por estar con nosotros en Siguiendo sus Huellas. Gracias. Dios te bendiga.
Gracias por estar ahí hasta el final del programa. Sabemos que ha sido de mucha edificación para usted, para su familia, pues este programa nos está enseñando a cómo, a través de algo que quizás a los ojos humanos se ve malo, se ve negativo, porque a mí, muchas personas dicen, podemos encontrar la fortaleza en nuestra fe, cómo podemos crecer y podemos llegar a la santidad, como decíamos al principio del programa. En este momento vamos a orar por usted, vamos a orar por los enfermos, esa misión tan linda que lleva a cabo Gonzalo, vamos a hacerlo en el programa de hoy. Si usted, por ejemplo, está en una clínica, en un hospital también, vamos a orar por usted para que se haga la voluntad de Dios antes que todo, si es su voluntad que llegue su sanidad a cada parte de su cuerpo y sirva para su edificación. Vamos también a orar por las personas que necesitan trabajo, por las familias, por los niños que quizás no reciben el trato adecuado de sus padres o la crianza adecuada, por los adolescentes que están rebeldes, se quieren ir de casa, algunos hijos que están un poco desviados, y por todas las necesidades que usted en este momento tiene. Jesús hace nueva todas las cosas y puede hacer nueva tu vida. Solamente tienes que decirle: Jesús, aquí estoy, que se haga tu voluntad en mí, como dijo nuestra Madre María. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar de esta manera. Y si usted es de esas personas que ha perdido la salud, ese bien tan preciado, ese regalo de Dios, ese don tan maravilloso de poder levantarse cada día sin tener ninguna dolencia, o que sea algo pasajero lo que ha tenido que experimentar en su cuerpo, ya sea de manera física o espiritual, vamos a buscar una vía de comunicación con el Señor para que nos libere, para que nos limpie, para que nos sane. Oremos de esta manera. Amadísimo Padre Celestial, hoy venimos, Señor, para que nos enseñes a comunicarnos contigo. Si esta enfermedad, Señor, si esta dolencia, si este cáncer, si este dolor de cabeza, Señor, si estos miembros que no me funcionan como antes, si esta incapacidad, mi Dios, de pensar correctamente, hoy aqueja mi vida, muéstrame el porqué, mi Dios. Muéstrame la razón, y que esta razón, Señor, sirva para mi santificación, para mi purificación, porque todo en esta vida es pasajero, Señor. Lo importante es cómo yo pueda enfrentar, por medio de tus fuerzas, este proceso tan doloroso, Señor, que se ha llevado tantos recursos, que los médicos no han podido decirme qué está ocurriendo en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa, de mi madre, de mi padre, de un hijo, que cuando vemos a nuestros hijos aquejados por la falta de salud, el mundo se nos derrumba. Hoy quiero que tú, como médico sanador, nos regales la fe, nos regales esa herramienta tan maravillosa que nos permitirá, Señor, poder sobrellevar, porque con nuestros medios no es posible, mi Dios. Humanamente no podemos enfrentarlo. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que nos liberes, que nos regales esas fuerzas maravillosas que solamente tú puedes dar, y permitas que nuestro pueblo sea sanado, mi Dios. Que aquel que confíe en ti desarrolle una fe mucho más férrea, que aquel que confíe en ti, Señor, sea testimonio de vida, porque tú has podido liberarlo, porque tú has podido sanarlo, para que Él dé, Señor, esa historia maravillosa de que tú has obrado en Él. Amén. Confiamos en ti, Señor, plenamente. Gracias. Permite que tú obres, Señor, en aquel que hoy se inclina ante ti, Señor, que se arrodilla ante ti y que suplica por tu misericordia. Por el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo suplicamos, Señor. Su verdad me da vida, su verdad es mi familia, Sus valores mi lucero, que lo sepa el mundo entero. que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.